materia. Siguen pues los cuestionamientos a favor y en contra, sobre todo, de este anuncio que hizo hace ya algunos días el gobierno del presidente López Obrador, concretamente el inquilino de Palacio Nacional, en el sentido de adquirir 13 plantas, 12 de ciclos combinados y una eólica de Iberdrola. Y los cuestionamientos se dan en función de que no termina de quedar claro el mecanismo mediante el cual se va a financiar una operación de unos casi 6,000 millones de dólares. No se sabe tampoco bien a bien si va a ser deuda que se va a computar en el balance de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos, ni siquiera se sabe a ciencia cierta si ese organismo, si la llamada empresa productiva del Estado, la 2, la segunda más importante del país después de Pemex, pues va a tener el control absoluto de esas instalaciones en función pues de que el comprador sería un vehículo intermediario, un fondo, en este caso el Mexican Infrastructure Partners, que es pues un fondo que pertenece a EXI. Vamos a platicar con César Hernández Ochoa. Él es socio director de Publius, fue subsecretario de Electricidad, así que seguro le sabe muy bien al tema. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Mucho gusto. Igualmente, César, pues antes que nada, tu opinión, tú ya le encontraste la cuadratura a este círculo porque pues muchos todavía no sabemos bien a bien cuál es el alcance, cómo va a financiarse, de quién van a ser esas plantas, cómo se va a computar en el balance de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, lo primero que hay que decir es que hay muchos mensajes encontrados. O sea, comunica el acuerdo de intenciones entre NIP e Iberdrola. Básicamente se da también un anuncio por parte del presidente, donde está acompañado por el director general de Iberdrola Global, Ignacio Sánchez Galán, por el director de Iberdrola México, por el director de negocios globales de Iberdrola y el secretario de Hacienda y el director de la Comisión Federal de Electricidad. No hay en esa reunión ningún representante de Mexico Infrastructure Partners, que en principio es el que firma el acuerdo de intenciones con Iberdrola. Y ese mismo día se dan una serie de declaraciones en el video que difunde la propia presidencia, donde se habla de una nueva nacionalización, se habla de que con esta transacción CFE va a aumentar su participación del mercado mexicano, etcétera, etcétera. A Al mismo ver, tiempo, la César, si me comunicación. permites, vamos a volverte a marcar. A ver si le marcas por el teléfono, ¿no? Por favor, porque estamos teniendo muchos problemas vía Zoom y sí es muy importante pues conocer una voz o una opinión muy autorizada como la de César Hernández Ochoa, porque ya le decía, fue subsecretario de Electricidad, es un exfuncionario que conoce pues las entrañas no solamente de la Comisión Federal de Electricidad, sino que tuvo a su carga justamente ese subsector que hoy es pues llamado a cuentas por parte de esta pues operación que insistimos no se termina de quedar o no se termina de aclarar por parte del gobierno mexicano. César, a ver, ¿podrías retomar lo que nos estabas diciendo, por favor? Sí, con mucho gusto, Darío. Mira, básicamente yo veo dos mensajes encontrados. Un mensaje político, donde el presidente, al lado del director general de Iberdrola, dice que es una transacción donde CFE se va a hacer, gracias a esa transacción, del 56% del mercado, que era un poco el objetivo que el propio presidente le había marcado a CFE para dominar el mercado mexicano. Y donde hay declaraciones del secretario de Hacienda, donde dice, bueno, en las siguientes semanas vamos a informar los detalles de la transacción y esperamos que en algunos meses se concrete la transacción. Entonces, ese es un mensaje político donde se menciona la palabra nacionalización, donde el propio director general de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán,
dice, bueno, finalmente ya entendimos qué es lo que quería el gobierno mexicano, negociamos por 2 años y llegamos a este acuerdo. Al mismo tiempo, hay una comunicación que es la comunicación, digamos, formal a la Comisión Nacional del Mercado de Valores Español por parte de Iberdrola, donde dice, bueno, acabamos de llegar a un acuerdo de intenciones con MIP, con un Mexico Infrastructure Partners, donde en este acuerdo, básicamente de intenciones, se dijo que un par de filiales de Iberdrola iban a venderle a un fideicomiso administrado por Mexico Infrastructure Partners una serie de empresas que tienen 13 plantas de generación eléctrica en México, que son casi 8,5 gigawatts de capacidad, fundamentalmente ciclos combinados y 100 megawatts de capacidad eólica. De esa, la mayor parte de los activos están contratados con CFE, son productores independientes de energía y algunos son productores privados de energía, pero la mayor parte son contratos PIE con CFE. Y es un lenguaje totalmente diferente al que usa el presidente, el secretario de Hacienda y el director general de Iberdrola, que es un lenguaje político, el que está comunicado a la bolsa. Entonces, ahí hay como que las primeras disonancias entre lo que se está presentando formalmente a los reguladores, al mercado, a los analistas, y lo que presenta el presidente en su mensaje político, acompañado, desde luego, por los principales representantes de Iberdrola. ¿Dónde están las cosas que a mí me llaman la atención como, digamos, que me hacen pensar que esta va a ser una transacción cuyo final no es necesariamente llegar a puerto? Uno, pues hay, digamos, consideraciones de competencia. Es una transacción que tiene que pasar por autorizaciones regulatorias, incluyendo la de la COFES, la Comisión Federal de Competencia Económica en México, y si el lenguaje de lo que dijo el presidente y lo que han repetido muchos funcionarios es un lenguaje donde CFE adquiere una participación de mercado que lo lleva a 56%, pues estamos muy fácilmente en un escenario de una concentración prohibida, que difícilmente va a ser autorizado. Pues a Si el mí, lenguaje... a mí más me preocupa, más allá de si la Comisión Federal de Competencia, que para el presidente es un cero a la izquierda, y su, pues, opinión vale sorbete, perdón que lo diga así, porque ya ves que al presidente eso de que la ley, no le vengan con que la ley es la ley. A mí lo que me preocupa más que nada es de dónde van a sacar el dinero, 6,000 millones de dólares. ¿Y cómo se va a computar en el balance final de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Quién va a pagar eso? Sí, esa es una gran pregunta que no está, digamos, respondida hasta ahora. ¿Qué se ha dicho públicamente? Uno, los comunicados a bolsa, lo que dijo el secretario de Hacienda en esa comunicación, que dijo en las siguientes semanas daremos detalles, alguna especie de desmentido que sacó en una carta el director general de Comunicación Social de Hacienda a Proceso, diciendo que no iba a meterse ahí dinero de las Afores, pero la verdad es que no sabemos todavía cuál va a ser el instrumento que se utiliza, salvo lo que se dijo a la bolsa, que se iba a crear un fideicomiso, que ese fideicomiso iba a estar administrado por Mexico Infrastructure Partners, y no sabemos, se ha hablado si va a haber una participación, va a ser una fibra, si va a ser, digamos, hay varias formas que puede tomar el Sí fideicomiso. viste, ¿no? Que el viernes pasado Reuters o no sé qué agencia, Bloomberg, una de esas dos, ya manejaba nombres de bancos, se hablaba de BBVA, de Santander, de Bank of America, como extranjeros e incluso nacionales como Inbursa, el de Carlos Slim, y Banorte, el de Carlos Jan González, como quizás participantes en un financiamiento por esos 6,000 millones de dólares. Así es, en el fondeo también se dijo, y eso sí se dijo desde tanto en la comunicación política del presidente y del secretario de Hacienda, como en la comunicación al regulador de la Bolsa Española, que iba a haber un respaldo fuerte de Fonalín y de otras instituciones vinculadas al gobierno de México. Para los bancos comerciales, digamos, si participan en el fondeo, si es un riesgo soberano, si realmente todo el riesgo está asumido por el gobierno de México y tiene un premio, digamos, sería una transacción que pudiera ser atractiva. Por así le han entrado a la fibra de CFE, así le han entrado
a otro tipo de transacciones. La pregunta es quién paga ese premio en una transacción donde la mayor parte de las plantas ya son digamos, sus ingresos vienen de CFE, y los ingresos con los que se pagaría a todos los participantes en este financiamiento, quienes quiera que sean los que adquieran el equity del fideicomiso, sean bancos comerciales, sean instituciones como los que sean. Los que sean, van a pedir un premio y además van a pedir una garantía de que van a ser repagados. Si los ingresos vienen de CFE, si además CFE, como se planteó, será el operador de estas 13 plantas de generación, que también va a cobrar va a hacer un cobro por esa administración y operación de las plantas, digamos, están agregando una serie de costos que van a tener que salir de algún lado. El candidato natural son las finanzas públicas, no la deuda pública, porque como bien dijiste tú en la introducción, la transacción está diseñada de alguna manera para que no sea deuda del gobierno federal, aunque sí del sector público ya más amplio, ¿no? Pues César, me tengo que ir a un corte. César Hernández, socio director de Publius, ex subsecretario de Electricidad. Queda pendiente esta plática, a ver si en los próximos días, como dijo el secretario Ramírez de la O, aclaran, echan luz sobre cómo se va a financiar esta adquisición. Por lo pronto, gracias por la entrevista.